Andrade, quien es máster en Administración Pública, consultor, docente universitario, y la invitación es, y gracias por aceptarla, Guillermo, porque necesitamos analizar el impacto de la desinformación, cuál es el rol de las encuestas, entender las diferencias entre ellas y sobre todo también hablar sobre la apatía ciudadana en el actual proceso electoral. Son 3 temas que espero que el tiempo nos alcance porque son muy profundos de explicar, así que Guillermo, sin más preámbulos, bienvenidos, Tanya Zambrana, Abraham Toledo, estamos aquí. Listo, buenos días con todos, con todas, estimada audiencia, panel, pues bueno, agradecerles primero por la invitación. Antes de comenzar, sí me gustaría tocar 3 puntos para poder comprender esta cuestión de las encuestas, la desinformación y todo lo demás de lo cual vamos a conversar. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una palabra muy importante en sociología y en filosofía que se llama el Zeitgeist. ¿Qué significa el Zeitgeist? Significa el espíritu de los tiempos. Hay que saber un poco el contexto en el que estamos. Si bien han pasado 5 años desde la pandemia, seguimos teniendo un entorno de sociedad post-pandemia. Segundo, que estamos entrando en una fuerte recesión económica a nivel internacional, lo cual como país adscrito al mundo, pues obviamente nos va a afectar. En segunda condición, hay una frase muy importante de un presidente argentino que se llama el presidente Alfonsín. Él decía, con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Qué quiero decir con esto? Las necesidades de las personas, especialmente los ecuatorianos y sus aspiraciones con la democracia, van requeridas o van conectadas a las cosas más puntuales y materiales que tenemos. Y estas 2 cosas nos llevan a un tercer punto. Cuando tienes un contexto de altas necesidades, de una salida post-pandemia, de una crisis económica, de necesidades puntuales y materiales muy altas, las expectativas, los deseos, las preocupaciones frente a un cambio de un gobierno, de una instancia en política pública o lo que sea, son bastante altas, son bastante, se podría decir, urgentes por parte de las personas, lo cual genera un ambiente en el cual hay preocupaciones, necesidades de respuestas y demás atenciones que tienen que ser satisfechas. Guillermo, y aquí la pregunta es, ¿cuál cree usted que sea el nivel de comprensión ciudadana sobre los tipos de voto, el voto válido, el voto facultativo, el voto en el extranjero, y también ya de lleno hablar sobre las diferencias entre el exit poll, entre los resultados de boca de urna? Ya, ok. A ver, vamos con lo primero. De manera inicial, bueno, nosotros en estas próximas elecciones vamos a salir a votar alrededor de 13.7 millones de ecuatorianos. Es importante entender que el voto válido entran en los votos que no son ni los nulos ni los blancos, entendiéndose que el voto nulo se da por 3 cosas. Se da cuando uno anula la papeleta, cuando uno marca en los 2 candidatos o cuando uno genera un tachón bastante marcado dentro de la misma papeleta, como les digo. Y el voto en blanco, pues uno deja en blanco dicha papeleta, ¿ya? Dentro de eso, quiero aclarar que hay diferentes tipos de métodos o de técnicas dentro de la investigación, especialmente la investigación política, que nos dicen o nos dan una foto de cómo se van dando las cosas. Y aquí quiero hacer varias aclaraciones. Vamos primero, las encuestas. Una encuesta como tal es una técnica o una foto, si lo queremos ver así, que se toma en un punto histórico de la elección. Ya, una fecha en específico, con una muestra en específico, con una ficha técnica en específico, con, por ejemplo, un mecanismo, un tipo de muestreo, bueno, diferentes cualidades que nos dan un pantallazo de lo que en ese momento, lo que usualmente la encuesta que más se utiliza para estas ocasiones, la intención de voto, nos dice o tiene la percepción la ciudadanía. ¿Ya? Dentro de esto, dentro de estas mismas encuestas, hay otras subcategorías, si lo queremos ver así, que se les conoce como las tracking poll o las encuestas de encuestas, como también se le llaman, que simplemente nos dan una mirada más histórica o son diferentes encuestas que se dan a lo largo del tiempo, que nos permiten reflejar un comportamiento en una línea histórica, si lo queremos ver así. ¿Ya? Estas encuestas se dan mucho antes al día de la elección. De hecho, el CNE había presentado unas fechas, dentro de esto se conoce también el tema de los pronósticos y demás, para que las empresas que estaban permitidas por este organismo electoral puedan publicarlas, ¿ya? Eso como primera instancia, ¿ya? El segundo tipo de encuestas, que es el más famoso, y es el que la gente más busca, se puede decir, el día de la elección, son el famoso exit poll, o como también se le conoce, el boca de urna, ¿ya? En el boca de urna, obviamente, son estas encuestas que se da una vez la persona ya haya realizado el acto de votar. La persona va al recinto electoral, vota, sale y se le hace la pregunta directamente. ¿Cuáles son las similitudes? Pues bueno, ambas responden a respuestas subjetivas o a lo que le indique el electorado. Sabemos que también, bueno, en ocasiones el electorado, por temas de vergüenza, por temas de simplemente el tiempo con el que sale al momento de votar, puede dar cualquier tipo de respuesta, pero se asume o por el principio de buena fe se da por hecho que la respuesta que está dando es certera o está lo más cercana a su verdad. ¿Ya? Eso de manera inicial. No sé si tenga otra consulta quizás. Listo. Oiga, mi
querido Guillermo. Bienvenido, Guillermo Andrade. Uno de los detalles que a mí me llama bastante la atención, realmente desde su punto de vista, ¿usted cree que el pueblo está preparado conscientemente de lo que será en esta segunda vuelta de acercarse y realizar vuestro voto? A ver, bueno, yo creo que en ese sentido el voto tiene muchos espectros. El voto tiene un voto de espectro de conocimiento, tiene un voto de espectro también bastante emocional, bastante de sentimientos. Creo que en ese sentido yo, si bien puedo tratar al votante por diferentes cuestiones, o se lo puede asumir o se lo puede ver en ocasiones como un poco que ignora ciertas realidades, yo sí considero que el votante ecuatoriano sí responde a sus necesidades particulares. Creo que la persona sí sale a votar con la idea de no, yo quiero un país más seguro, sí sale a votar con la idea de no, a mí sí me están faltando ciertas necesidades en cuestiones económicas, sale a votar con un tema de qué país le voy a dejar a mis hijos. No creo que el votante ecuatoriano sale con una irresponsabilidad de decir, pues bueno, voy a votar y que sea lo que Dios quiera y va a pasar y no. En ese sentido, si bien hay mucho ruido, sí, mucho ruido no solo en el ambiente de las redes sociales, sino también en el día a día, porque bueno, ya vamos a entrar un poco más adelante a eso, el tema de las noticias falsas, todo lo que se genera en redes sociales y demás. Hay realidades que son palpables y hay realidades que las personas las ven independientemente que se configuren narrativas por un lado o por el otro que quieran dar una cierta idea de cómo se ve el Ecuador, pero la gente no es tonta, la gente ve las cosas y sobre eso o sobre esos intereses, sobre esas necesidades materiales sale a votar. Guillermo, aquí viene la pregunta en el nivel de la visión de los jóvenes, el rol de la inteligencia artificial en la creación de contenidos y en las noticias falsas que justo acabas de mencionar. O sea, estamos hablando de que en estos momentos la inteligencia artificial ya representa una amenaza o una herramienta en el contexto político, depende de cómo se utilice. Y ahí mi pregunta, desde la mirada de los jóvenes o desde la mirada del electorado, ¿qué podemos esperar o qué estamos viviendo actualmente de cara al 13 de abril? Bueno, de manera inicial sí quisiera decir, también bueno, he escuchado a diferentes consultores y demás, siempre se suele subestimar bastante al voto joven. Siempre se suele decir que no, es que el votante joven vota por el bailecito de TikTok o vota por tal imagen que se configura y tal. Yo creo que el voto joven es más complejo que eso. Creo que las personas y el votante joven ecuatoriano sí tiene la capacidad de discernir, de configurar un criterio entre lo que, bueno, pues es real, es mentira. Es verdad que hay ocasiones que sí se suelen reproducir o publicar o compartir cosas que, bueno, evidentemente son mentiras, pero a la larga creo que las personas sí hacen un esfuerzo por contrastar sobre lo que está siendo verdad, sobre lo que se está haciendo mentira. Y bueno, también en las redes sociales poco a poco se ha ido mejorando este tema, incluso hay ciertas publicaciones que salen pues con la etiqueta de que esta imagen o este video ha sido trabajado con una IA y demás. Lo cual sí ayuda en el tema de, pues bueno, evitar este tipo de construcción de narrativas que, como les digo, para hacer un poco esta aclaración, porque he dicho bastantes veces esta palabra narrativa, la narrativa es una idea que se configura dentro de un marco social que si bien puede fluctuar, hay diferentes narrativas que se chocan unas dentro de otras, a la final la realidad sí termina pesando más. Por mucho que haya un bombardeo de noticias falsas o lo que sea y demás, como les digo, el votante joven sí tiene la capacidad de discernirlo y de configurar un criterio mejor a partir de ello. Guillermo, y ahí la pregunta, inicialmente antes de este espacio de diálogo me hablaba sobre la diferencia entre el exit poll, entre el tracking poll. Tracking poll. Mi inglés. Bueno, entonces, ¿qué debemos o cómo debemos estar preparados los ecuatorianos ya cuando finalice lo del día 13 de abril a las 5 de la tarde? Todo el mundo quiere saber quién ganó. Porque esa es la pregunta que nos hacemos a las 5 con 1 minuto. Ya, a ver, aquí yo pido dos cosas. Lo primero, mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Tenemos un organismo electoral que bueno, está trabajando, desplegando en sus diferentes facultades para poder llevar un proceso de manera correcta, ¿ya? Si bien el cierre de urnas se da hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Las primeras actas se empiezan a subir a partir de las 6 de la tarde, ¿ya? Aquí es algo muy importante y aquí le digo a la ciudadanía que tengan mucho cuidado. Para estas elecciones de segunda vuelta no hay conteo rápido.
Eso es súper importante. El conteo rápido es una técnica que empleaba el CNE desde su departamento técnico para dar una serie de resultados iniciales con las primeras actas, obviamente con una técnica estadística muestral. Bueno, hay una parte técnica ahí que no voy a explicar, pero el punto al que quiero llegar es que en esta ocasión no va a haber conteo rápido. ¿Qué significa o qué implica que no haya conteo rápido? Que la primera serie de resultados establecidos que se va a dar a partir de las 9 de la noche, obviamente esto va a tener un margen de error de tiempo porque pueden ser que ciertas cosas se alarguen o se acorten, ya las va a dar la presidenta del CNE, la señora Diana Tamaint. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque la típica, llegan las 6 p.m. y pum, empiezan a mandar las típicas fotos en los grupos de WhatsApp, que no, que este va ganando. No, no hay conteo rápido. Tengan mucho cuidado con eso ahí. Otra cosa que también quiero aclarar y que me gusta siempre recalcar esto de aquí, es que solo hay 4 empresas habilitadas por el CNE para hacer el exit poll. Si recordamos lo que expliqué hace unos minutos, el exit poll era el conteo a boca de urna, cuando la gente sale después de votar, ya hay un post-voto ahí. Solo hay 4 empresas. Las 4 empresas permitidas son Cedatos, Centroinvest, Corpovit y Telcodata. ¿Ya? Solo hay 4 empresas permitidas por el CNE para poder emitir estos boca de urna, estos conteos de boca de urna. Guillermo, ese día es indispensable que usted esté aquí en los estudios de Radiovisión a partir de las 6 de la tarde para ir analizando estos datos estadísticos, porque necesitamos esa voz experta y que tengas empatía, porque ya estamos con toda la situación encima, el estrés vivido de reportar lo que ocurre todo el día. Entonces esa frescura y entender cómo se desarrollará el proceso es indispensable. Ahora, Abraham y amigos oyentes, ¿cómo comunicar? Y aquí viene el rol de los medios de comunicación, ya que estamos de cara al proceso. ¿Cómo comunicar estos temas sin caer en el favoritismo, sin caer en el tema de la polarización electoral y en los cuestionamientos? Porque aquí viene algo que mencionaba Wilmer y que lo traigo acá en cola, es el rol de las redes sociales en el proceso electoral. Ya, ok. Aquí, como vuelvo a recalcar en mi intervención anterior, hay que tener mucho cuidado. En un ambiente donde hay muchas necesidades por atender, donde la gente tiene muy altas expectativas, y aquí quiero mencionar algo, se sigue construyendo, o mejor dicho, la gente tiene todavía este tema de la necesidad del cambio, o tiene todavía esta necesidad de, pues bueno, las cosas tienen que mejorar. Estamos saliendo todavía de un año, de uno de los años más violentos que ha tenido el país, el tema de la crisis energética. Bueno, han sido golpes muy duros que ha tenido que recibir este gobierno. Sobre eso, lo que pueda pasar con los resultados o el manejo de la comunicación que se tenga de lo que va a pasar con esos resultados, tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? En la primera vuelta se pudo evidenciar, si uno descarga el tema de los resultados, que sí ha existido una polarización fuerte, que sí ha existido un regionalismo marcado fuerte en esos resultados, que incluso en los grupos etarios se ve una diferencia en la cuestión del voto, que si bien no es algo que nos tenga que asustar per se, porque es normal que exista la diferencia de opiniones en un país tan pluridiverso, tan configurado por diferentes perspectivas, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es en el valor y en el respeto que se tiene a las instituciones, en este caso al CNE, que es el órgano encargado en estos momentos de manejar el proceso electoral, porque lo peor, a mi parecer, que le puede pasar a este país es un entorno de inestabilidad, de completa anarquía, donde se irrespeten los resultados, donde no se valore el trabajo que realizan estas instituciones y donde completamente se anule esta voluntad popular o simplemente no se tome en cuenta todo el trabajo que se ha realizado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Guillermo, y en la parte de la importancia de la cultura ciudadana en el tema de la educación cívica, para entender lo importante que es la presencia, para evitar el ausentismo en las urnas y para llegar con un voto informado. Ya, ok. Aquí tenemos que tomar en cuenta, bueno, también algunos factores. Yo creo que en ese sentido, bueno, nosotros tenemos el voto obligatorio como país. Si nos comparamos a otros países, por ejemplo, como Chile, bueno, otros países en Latinoamérica que no tienen el voto obligatorio como tal. El ecuatoriano, y me atrevo a decir yo que especialmente en los últimos años, donde se ha visto más esta creciente apatía, tiene que responder más que a un factor de educación, que sí es importante, no digo que no, que sí es importante, a un factor de entender lo que implica la responsabilidad del voto, que no es necesariamente lo mismo, porque muchas veces cuando la gente te habla de civismo, de educación en política, te tocan temas, no sé, que muchas veces son muy teóricos. Creo que cuando la gente empieza a realmente materializar
lo que implica su voto, lo que implica el hecho de salir, de conversar sobre esos temas y de interactuar directamente, ahí ve mucho más el validado lo que está haciendo. Ve mucho más sentido al hecho de acercarse a votar y demás. Como segundo punto, creo que también hay que tomar en cuenta el contexto respecto al tema ambiental, porque bueno, venimos pasando un invierno muy fuerte. De hecho, aprovecho el espacio también para dar fuerzas a las personas que por el invierno se han visto bastante afectadas. Recientemente, el CNE publicaba una noticia que va a haber un cambio en 10 recintos en 6 provincias, si no estoy mal, en la provincia de Santa Elena, en El Oro, en Chimborazo, en Manabí. Entonces, todo ese tipo de cosas, si bien sí, se han dado al paso, se han dado quizás con muy poca antelación o con muy poco tiempo de agencia, creo que sí se deben difundir también un poco más, pero también es un poco, no iré a una justificación, pero sí un entendimiento en caso de que, pues bueno, se dé este ausentismo en cierto grado, que igual ocurrió en la primera vuelta, igual hay gente que por otros motivos que no tienen nada que ver con el tema del interés en la política, por cuestiones incluso personales, no acceden a votar, pero todos estos factores hay que tomarlos en cuenta, creo yo. Guillermo, estamos llegando ya a la parte final de este espacio. Insisto, la invitación para el día domingo para que nos acompañes aquí en los estudios de Radiovisión a partir de las 6 de la tarde para ir debatiendo, ir analizando porque es indispensable. Y nos hemos articulado varios medios de comunicación en una alianza por la democracia, una alianza informativa por la democracia donde estamos uniendo esfuerzos para mantener a la ciudadanía informada. Así que agradecerte enormemente por estar con nosotros. Después de la pausa tendremos como invitada a la ministra de Patrimonio y Cultura del Ecuador, que ya está aquí en los estudios de Radiovisión. Perfecto, agradecerles a ustedes por la invitación. Sí, muy a gusto de poder compartir en estos medios. Yo creo que hay que darle este espacio a las personas que estamos entrando a este mundo profesional, porque, como usted también lo mencionó, si bien entramos con esta frescura, creo que tenemos mucho por compartir. Creo que también nos estamos involucrando en nuestra realidad nacional y más aún en un contexto en el cual, como ya lo mencionaba, tenemos necesidades urgentes por atender y muchas cuestiones materiales que tienen que ser satisfechas. Muchísimas gracias, Guillermo. Te agradezco enormemente.